A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título es el siguiente. Es cierto, tiene tanto miedo que no sabe ni caminar. ¿Quién dijo esta frase célebre? Donald Trump. Y dice Donald Trump refiriéndose al miedo, que yo diría que es pánico, que no puede pensar con claridad en relación con el problema, la amenaza que representan los grupos del crimen organizado. Y dijo Trump, en relación con esta llamada donde le dijo aquella que la soberanía, nosotros, y se defiende un anacronismo completo. Dice Trump, sin embargo, insistió en que la presidenta, así lo pone el Financiero, Sheinbaum, les tiene tanto miedo que no puede pensar con claridad. En otras palabras, le dijo tonta, para no decir más feo. Pero luego dice, ya al final, dice, pero ella tiene tanto miedo del cártel que no puede ni caminar. Así que esa es la razón. Aquí, ante estas palabras de Trump, hay que decir algunas otras. Primero, no es la primera vez que menciona esto Trump. Esta es la segunda vez donde se expresa del gobierno mexicano y específicamente de la anticientífica como una mujer cobarde que no se atreve a combatir a esos grupos del crimen organizado. Ha utilizado y todavía utiliza ese recurso barato de la soberanía. La soberanía como concepto útil se quedó allá a fines del siglo XIX. Allá. Ya en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial y ya cuando se da la Segunda Guerra Mundial, la soberanía quedó de lado. Por ejemplo, la República, los chinos, no había República Popular China todavía, pero para combatir a los japoneses que habían invadido Manchuria, recibieron ayuda de los norteamericanos, armamento, tanques, aviones. Rusia, la URSS de Stalin, recibió cantidades increíbles de armamento. La resistencia, lo mismo en Europa, etcétera. En ese momento, ¿se imaginan ustedes que De Gaulle o Churchill o Stalin o Mao Zedong, líder del Ejército Popular de Liberación, y Chiang Kai-shek del Ejército de la China Nacionalista, hubieran dicho, no queremos nosotros porque somos soberanos, nos coordinamos y apoyamos, pero no nos subordinamos, ¿verdad? Nada de asesores militares que nos enseñen estrategia, cómo hacerle con los tanques, etcétera. Se habrían reído de ellos y las habrían hecho a un lado. Hoy, la amenaza que pesa sobre nosotros por esos grupos del crimen organizado, podríamos decir que es mayor el riesgo que estamos corriendo que aquel que muchos países corrieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué es así? Porque aquí México tiene un gobierno que se niega a recibir colaboración, ayuda y desarrollar una capacidad entre los dos países para acabar con esos. En la Segunda Guerra Mundial se acuñó un nombre que se llamó los aliados, que era un conjunto de países que estaban todos subordinados a un general norteamericano, el general David Eisenhower, comandante supremo de los aliados. Y por más pataletas que daba Montgomery, que era inglés, se tenía que joder. El mero era el general Eisenhower. Y nadie dijo, somos soberanos, y nadie. En cambio, ahorita, este gobierno de pedorrillo que tenemos, la soberanía, y esa se defiende con la vida. Señora,
hasta cursi es usted para expresar argumentos. Miren, América Latina vivió una experiencia hace no muchos años en Colombia. Los grupos del crimen organizado, Pablo Escobar siendo una de sus grandes cabezas, y otros grupos, que el cártel de Medellín, el cártel de por acá, etcétera, llegaron a asesinar a un candidato presidencial, etcétera, lo que ya quizá usted conoce mejor que yo. ¿Qué hace el gobierno colombiano? Ese y el siguiente se asociaron salud con el gobierno norteamericano y cooperaron, recopilación de inteligencia, entrenamiento de sus tropas, armamento adecuado. Los Estados Unidos invirtieron en ese episodio del combate de Colombia al narcotráfico alrededor de 10,000 millones de dólares, que no le costó a Colombia, salvo los muertos que las FARC, que lejos de ser un grupo de que revolucionario, era un grupo de narcotraficantes asociados con los narcotraficantes, vamos a decir, normales, hasta que es, bueno, no se deja atrapar y cae abatido Pablo Escobar en una azotea en X ciudad ahí en Colombia. Pero los colombianos nunca dijeron, no, somos soberanos. No, dice, ayúdenos porque no tenemos capacidad para acabar con estos criminales. Está perdiéndose la viabilidad del Estado colombiano. Hoy México está exactamente en la misma o peor situación, porque allá sí entendieron la utilidad de la colaboración y aquí no solo no la entendemos, sino que la rechazamos con argumentos del siglo XIX. ¿Cómo es posible que esta mujer diga esto? Mira. Sheinbaum confirmó este sábado un reportaje del Wall Street que reveló la propuesta de Trump. Dice, ¿saben qué le dije? No, presidente Trump, el territorio es inviolable y la soberanía también. ¿Y por qué tantos grupos de narcotraficantes llegan con su mercancía, con su droga y cruzan la frontera mexicana, cruzan todo el territorio nacional y luego la cruzan a Estados Unidos con la cooperación, complicidad y ayuda de integrantes traidores de las Fuerzas Armadas, de las policías, de políticos? ¿Por qué no lucha contra eso? ¿Por qué no acaba con esa cosa? Tenemos cientos de miles de ciudadanos de otros países que no respetan la soberanía mexicana y cruzan la frontera como Juan por su casa. Y todavía llegan aquí a la Ciudad de México y a otras ciudades y se molestan cuando le dicen, no, ya no pueden estar aquí, hombre, allá hay un albergue, no podemos, queremos estar aquí porque esto y que el otro. Y ahí tenemos. Destruyen propiedad privada, se ensucian en las plazas públicas, un desastre. En todo caso, no están violando nuestra soberanía. Lo que pasa es que estamos ante fenómenos nuevos. Y aquí la peligrosidad de estos grupos criminales que controlan vastas zonas del territorio nacional, aducimos la soberanía para no. Tú allá y yo aquí. Pues los norteamericanos dicen, pues sí, pero el problema es que se da ya. Y ahorita los chinos ya ante la amenaza aranceles ya dijeron, bueno, vamos a entrarle a lo del fentanilo, pero tú quitas los aranceles. Y aquí vamos a seguir con esto, porque ya no nomás es la droga, es trata de migrantes, extorsión, derecho de piso, sicariato, etcétera. Este es un país que tiene vastas regiones en manos del crimen organizado y del desorganizado. Tepito es tierra de nadie. Bodegas de coreanos, de chinos, que son los amos. El centro histórico. Nomás se metieron a 2 lugares, pero está lleno de grandes bodegas, edificios de mercancía que entra de contrabando. Las aduanas porosas
es que con la Marina va a acabarse la corrupción. Está igual o peor que antes. Y esta señora, no, la soberanía, ustedes allá y yo aquí. Y dice, a ver, denos inteligencia. ¿Por qué no la suelta a los Estados Unidos? Porque se las pasan a los mañosos, pues, por esa razón. Miren, conoce uno en la cárcel a personajes interesantes. Yo conocí a una persona que estaba involucrado en la lucha en contra de esos grupos que no tenían ni la capacidad de fuego que tienen ahora. Y fundamentalmente era el combate a la siembra, al cultivo de amapola en la Sierra Madre Occidental. Entonces me contaba esta persona, dice, mira Ángel, la situación era tal que íbamos a ir a un operativo y nos citaban a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, dale, vámonos, ahí vamos a los helicópteros. Los que íbamos, acá, rasos, agentes, etcétera, no sabíamos a dónde íbamos, sino que 1 o 2 minutos antes de llegar, sabíamos a qué parte del país, o en Guerrero, o en Sinaloa, o en Durango, Santiago Papasquiaro, por allá. ¿Por qué razón? Porque cuando les avisaban, espérenme, voy al baño, iban y agarraban un teléfono y le avisaban al mañoso que les pagaba, y ya cuando llegaban, pues estaban protegidos. Ese es el nivel de nuestras fuerzas policíacas. Entonces, ¿qué dicen los gringos? No, pues ¿cómo te voy a soltar eso? Pues pierdo toda la eficacia de la secrecía. Pero este desempeño de esta señora es increíblemente ridículo, increíblemente ridículo. Ahora bien, ¿por qué actúa así? Aquí la soberanía que ella aduce como argumento es complicidad con los grupos del crimen organizado. No es soberanía defender el país, no es cierto. Es complicidad, es la intolerable colaboración en aquel documento de los Estados Unidos. Entonces, aquí la pregunta surgiría, ¿puede mantenerse por siempre esta situación? No. 2 veces ya nos alertó a través del Anti-Scientific en una llamada Donald Trump, 2 veces. Como decíamos de chamacos, la tercera va la vencida. Esta mujer no está entendiendo la gravedad del desastre que le dejó López Obrador el bulto. ¿Que va a pagar los platos rotos? Bueno, pues la señora quiso ser candidata y presidente. Bueno, pues ahí están los resultados. Pero esto no va a durar por siempre. Entendámoslo. Van a ir cercándola. Y aquí hay un factor del cual nadie habla ante estas posiciones expresadas por Donald Trump. ¿Qué está haciendo las Fuerzas Armadas? Entendiéndose ejército, fuerza aérea y marina. Prácticamente lo único que sabemos de operativos es los que hace el ex Batman, ahora Robin, sin recursos. De repente las Fuerzas Armadas, como diciendo, pues es su problema. Usted escogió aquí al Batman, pues sáquelo con él. Que no tiene armamento, dele dinero para que lo compre. Sí, pero nadie se preocupa. ¿Y dónde está la Marina? ¿Dónde están sus helicópteros artillados? ¿En dónde? Pues en los cuarteles dándole ser y polish porque ya viene el desfile. Esa es la realidad. Que tenemos reunión a las 7:30 de la mañana. Es puro cuento eso, hombre. En fin. Aquí entonces, ¿qué pasa con el crimen organizado mientras tanto? Se fortalece, amplía su capacidad de fuego, la fortalece, sus métodos de reclutamiento son abiertos en las redes sociales. Les matan a unos, les meten a la cárcel a otros y ya tienen el doble de reclutas. Tienen armamento. La gente piensa
equivocadamente que los Estados Unidos es el único país que produce armas en el mundo. Se sorprenderían ustedes la capacidad y la cantidad de armamento brasileño que hay en México. Brasil es un gran productor de armas. España tiene marcas, hay una marca muy famosa, Star se llama, de primera calidad. Los países que pertenecían al bloque de Alemania Oriental, con licencia casi siempre de los soviéticos, fabricaban las Kalashnikov, las AK-47, y tienen inundado el mundo. Los chinos han inundado África con ese armamento liviano, vamos a decir. Entonces, decir que nomás es los norteamericanos, sí, pero pregúntense cuántos barcos llegan a los puertos mexicanos con contenedores y la capacidad que tenemos mínima para supervisar, para revisarlos, no tenemos. Entonces eso de que los norteamericanos, y le pedí, ayúdenos impidiendo el paso de armas norteamericanas, señores, ese es el recurso, es igual que los pícaros cubanos, es que es el bloqueo que nos tiene detenido y por eso estamos en estas condiciones, compañero, el bloqueo del imperialismo. Ese no es bloqueo, eso es embargo. Bloqueo es lo que hizo Kennedy en el 62 cuando puso barcos a bloquear la llegada y descargar a barcos soviéticos en La Habana. Ese es un bloqueo. Esto es un embargo, pero ¿por qué no dicen los cubanos que miles de toneladas de víveres son obsequiadas por los Estados Unidos para que no mueran de hambre? Eso deberían decir los cubanos. Y en esa situación, de repente aparece alguien de Morena firmando un convenio de coordinación y colaboración e intercambio de información. ¿Saben con quién? Con el Partido Comunista Cubano. ¿Saben ustedes cómo va a tomar eso el gobierno norteamericano? Es decir, es que estos son, perdón por la expresión, son pendejos naturales. Dice uno, oye, no le muevas, no le rasques la panza más a Marco Rubio, carajo. En esas condiciones, pues, los grupos del crimen organizado se fortalecen. Compran armamento de cualquier parte del mundo. Esos lanzadores de cohetes, los RPG, y todo, tienen ahora ya el equipamiento vía drones y lanzar todos. Eso no vienen de Estados Unidos, hombre, vienen de China fundamentalmente. En esas condiciones, pues realmente es ridículo esto, ¿no? Ahora bien, ¿en qué va a parar todo esto? En que los Estados Unidos van a perder la paciencia y primero va a llegar la negociación del TEMEC y ahí es donde van a ajustar. Si eso no funciona, entonces van a dedicarse a mandar comandos para asesinar a los dirigentes de los grupos. En algunos casos, destrucción de laboratorios en lo más intrincado de la sierra con cohetes. ¿Y qué va a decir la anticientífica? ¿Qué va a decir? Como diría Lucifer, palo dado, ni Dios lo quita. Aquí lo que duele a uno como mexicano es las expresiones que Trump dice de nuestra gobernante. Es tan tonta que ni siquiera sabe caminar. Es tan cobarde que no se atreve a enfrentarse. Es lo que le está diciendo. Nomás le faltó decir, esta es una vieja tonta y miedosa. Eso es lo único que le faltó decir. Estamos, pues, ante la herencia perversa de López Obrador, el bulto, en manos de una persona que no tiene la menor idea lo que debe hacer. Y las Fuerzas Armadas, el Ejército, como decimos en el béisbol, para atrás los fielders. No están esperando. Hay Harfush,
órale, que ahí se arregle él. Es el consentido de ella, pues órale. A ver dónde consigues armamento y apoyo. Punto. Es decir, lo que no entiende esta mujer es que el ejército y la marina no va a ceder el control de la estrategia en el combate a estos grupos a un civil. No lo va a hacer. Esa es una ilusión de esta mujer. Pero es ilusión porque no sabe gobernar. Y los que están a su alrededor son más brutos que ella. Son más tontos que ella y muchos de ellos más cobardes que no se atreven a decirle, Señor, esto va mal. Vean el desastre en 7 meses, 5 días, por favor. Las finanzas públicas, un desastre completo. Y por último, quiero agregar este sainete de la carta que envió para este Consejo Nacional de Morena, la anticientífica, sobre la austeridad y prácticas acá de austeridad, de mesura y eso. Deben de estarse todavía volteados de la risa los morenistas. Dice uno, señora, eso no se dice públicamente, eso se corrige. Si realmente le interesara eso, Fernández Noroña ya no sería senador, para acabar pronto. Ya no sería senador. El de la jirafa enamorada ya no sería senador. Pedro Aces con su helicóptero ya no sería senador. Ricardo Monreal ni se diga, pero tiene miedo, es cobarde, pues. Entonces, no, que las comidas lujosas, ¿quién determina qué es una comida lujosa? Yo no concibo a un secretario que venga su equivalente de otro país, de un país europeo o de Estados Unidos y Canadá, y que lo vaya a llevar al Vips o vaya a llevar sándwiches y tortas ahí a su despacho. Pues no, lo lleva a un restaurante digno, su botella de vino normal, como se acostumbra en esos niveles de la jerarquía. Eso, ¿qué va a hacer el funcionario? ¿Sabes qué, carnal? Mejor vete a comer tú solo, porque no puedo yo, porque... Oye, yo te voy a invitar, hombre, carnal, no hay problema. Señor ministro, yo voy a pagar la pinche cuenta, hombre. No, es que tampoco puedo ir a esos restaurantes. ¿Se imaginan ustedes el pinche ridículo que hacemos? Pero ella sí puede vivir en un palacio con todos los gastos pagados, salir con un entourage de 10, 12 camionetas blindadas, etcétera. ¿Acaso le va a decir al secretario de Marina de la Armada de México y al general secretario que esos jet Grumman los dejen ahí en el suelo y vayan en vuelo comercial a supervisar alguna zona militar, etcétera? No, es que, o sea, estas personas piensan que el país es Nacajuca o es la delegación Coyoacán, la alcaldía Coyoacán. No, señores, maduren, por favor. Me acuerdo yo del acto cobarde y vergonzante de Marcelo, que hay una foto, un pequeño corto video, donde está con López Obrador y trae un Rolex, él portando un Rolex, y cuando movía el brazo y se exhibía el reloj, inmediatamente ¡qué cobarde! Que trae un Rolex, sí, ¿y qué pex? Es mío, lo compré con mi dinero, punto. No es dinero mal habido este Rolex, punto. Y tengo más. ¿Cuál es tu pex? Es decir, es una hipocresía completa eso. Se le podría acusar de falsedad ante estas muestras de austeridad, a esta señora, cuando se acicala, se puso greña, se inyectó Botox y eso, ¿no entra también como parte de esos gastos superfluos? Es decir,
Es absurdo eso, pues. Les va a quitar todas las bolsas a las diputadas y a las senadoras, Louis Vuitton, Burberry, etcétera. Se las va a quitar. La van a mandar por un tubo, hombre. Es lo peor, que se expone al ridículo. Tendrá fuerza para decirle a Andy que no hagas esto, no hagas lo otro, ni le conteste el teléfono a aquel. Sí es. Claro, la pobre muchacha esta que anda buscando pañales y un bambineto y una cuna, la pobre ahí, la rarotonga esta, pues váyase a cuidar a su hija, chinga, hombre. Deje el partido es del Andy, punto. Sí, es un ridículo completo. Ahora, llega la señora Nale de Jalapa aquí a esta reunión de Consejo Nacional y llega en avión comercial. ¿Viaja en clase premier o viaja en clase turista? No, pues tiene que venir en turista. Pues sí, pero no le cabe el algamen ahí, no le cabe. Tiene que irse a la otra clase, pues. O se va a arriesgar a que le griten vieja ladrona, ratera y esto. Por eso los gobiernos estatales tienen aviones para poder viajar con seguridad, sin exponerse a la ira pública. Pero también imagínense ustedes que está el gobernador, bueno, eso de gobernador es un decir, el Poncho Durazo en Sonora, y le hablan a las 10 de la noche. Hay reunión de gobernadores mañana a las 7 de la mañana en Palacio Nacional. ¿Qué hace? Se agarra el avión, el Jet Falcon del gobierno del estado y se viene y llega aquí a Toluca, no sé, a las 3, 4 de la mañana, se echa un coyotito, se va al hotel, se baña y está a las 7 de la mañana. Es decir, es la eficiencia en la gobernación, dice uno. Pero ni cómo ayudarles a estas gentes. Se fijan en esto, cuidan centavitos y están dilapidando miles de millones de pesos. ¿En verdad piensa que vamos a tener el aeropuerto doble vía de trenes de pasajeros de aquí de México a Laredo, de México a Nogales? Ténganle. No tienen ni un pinche 5 que van a convertir el Tren Maya en tren de carga. 40,000 millones, ¿de dónde los van a sacar, señora? ¿De dónde? Pues ahí es donde dice, bueno, ¿dónde están los ciudadanos? ¿Dónde están los partidos de oposición exhibiéndola, esa mentirosa que es? ¿Dónde? Ya se anunció que creo que este miércoles, pasado mañana, habrá reunión de este grupo que hay en Cámara de Diputados, no sé si es la sección instructora, donde se va a analizar el caso de Alito, de Alejandro Moreno, por enriquecimiento inexplicable. Vamos a ver qué sucede ahí, si dicen se sobresee o no se juntan los votos. Vayan ustedes a saber qué. Señores, esto no tiene remedio. Eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia, no, al contrario, vamos a seguir exhibiéndolos, poniéndolos en vergüenza, miren, ignorantes y esto y esto y esto. Pero en el entendido de que debemos preparar a la gente para cuando se venga el tronido. Nadie nos avisó de la tragedia del 76 con Echeverría. Nadie nos avisó de la tragedia del 82 con López Portillo. Nadie nos avisó del error de diciembre o de la devaluación, etcétera. Bueno, pues hay que prevenir a la gente de que esto va a tronar, de que no hay forma de que esto se resuelva satisfactoriamente. En fin, antes de terminar, ¿no llegó Nancy? No. Pero pues, bueno, ella está en Facebook. Quiero agradecerle a una persona que nos apoya de tiempo en tiempo, la señora Nancy Cruz. Muchas gracias, Nancy, eres muy amable
Yo estaba esperando que me comentaran que ya estabas conectada, pero no me han dicho, pero queda ahí nuestro testimonio de agradecimiento a tu apoyo. Saludos y un abrazo y gracias. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 5 del 5 del 25. 5 por 5, 25.